Me encanta esta canción. ¿Os gusta a vosotros también? Hay algo que yo cambiaría de esta canción. Puede dar la sensación de que se da, si puedes creer, como una posibilidad. Yo remarcaría un hecho: sí, puedes creer. Sí, tienes todos los medios a tu alcance para creer. Sí, es posible creer. A mí me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias en Marcos 5:6. Marcos 5, a partir del versículo 6. La verdad es que en este pasaje nos encontramos ante una circunstancia, nos encontramos ante un hecho realmente duro. La imagen que se nos refleja es de una situación límite. Es un caso extremo. Nos dice la palabra de Dios: en cuanto Jesús bajó de la barca, Jesús estaba en el mar de Galilea o en el lago Tiberíades. Él pasó de Capernaum al lado opuesto. El lago de Galilea, el mar de Galilea o el lago de Tiberíades no es un gran lago. Tiene en la parte más ancha 10 kilómetros y tiene 20 kilómetros de largura. Específicamente, el recorrido que hizo Jesús fue un recorrido de 8 kilómetros. No es un gran recorrido, pero nos dice que ya era tarde cuando salía. La palabra de Dios nos dice que cuando salía de Capernaum ya era tarde. Cuando baja, al instante mismo de bajar de la barca, aparece un hecho dantesco. Un hecho que nos pondría los pelos de punta a cualquiera de nosotros. Dice que salió al encuentro, procedente del cementerio, buen lugar para pernoctar, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo nunca. Nos dice la palabra de Dios que en ocasiones había sido atado con grillo y con cadenas, y él lo había roto y había salido corriendo de esa situación. Era un hombre que vagaba en torno al cementerio, era un hombre que el mundo lo temía, las gentes lo temían, estaba solo y en su desesperación se dañaba con las piedras del lugar. Cuando estamos hablando del mar de Galilea, no es que tenga una gran playa, las playas son de piedra y tiene muchas zonas montañosas alrededor. De hecho, el mar de Galilea es como una especie de folla que en algún tiempo, antiguamente, debió ser un glacial. En esas circunstancias, ¿os imagináis al anochecer esa figura que nos aparece de pronto allí? No es algo que a ninguno de nosotros nos gustaría ver, no es algo que a ninguno de nosotros nos gustaría presenciar, y es algo que sin duda, al menos a los apóstoles, debió crear una tensión, si no ponerle los pelos de punta. Pero quizá nosotros, al escuchar este relato, no nos sentimos identificados. No nos sentimos identificados porque posiblemente ninguno de nosotros haya tenido nunca que presenciar una acción de estas características y ninguno de nosotros se encuentra en esta situación. Pero este pasaje tiene un gran valor, y tiene un gran valor porque vemos cómo Dios actúa en las circunstancias extremas, cómo Dios actúa en circunstancias límites, cómo Dios actúa, cómo su poder actúa en circunstancias realmente que nos superan a los seres humanos. Y eso sí que tiene que ver conmigo, porque
Si Dios puede hacer frente a esa circunstancia, no importa la situación en que yo me encuentre, no importa el problema que yo tenga que enfrentar, no importa aquello que me rodee, está también bajo la posibilidad del control de Dios. El valor fundamental de este pasaje no es el llamar nuestra atención sobre la situación de este pobre hombre que ha llegado al límite, que ha llegado al final de una situación que pocas personas llegan, acosados por el mal, ante la indiferencia de hombres y demonios y ante su propia impotencia para afrontar la situación. No, está hablando del poder de Dios en cualquier situación. Lo que está diciéndote a ti y a mí es que Dios puede transformar la situación en la que te encuentres, no importa la gravedad, no importa las circunstancias. Nos dice la palabra de Dios que este hombre, en medio de su situación, toma una decisión. Y toma una decisión realmente desesperada, toma una decisión realmente impactante. Las palabras que se utilizan son palabras que describen una acción última. Nos dice la palabra que al ver de lejos a Jesús, echó a correr y se tiró a sus pies. En ocasiones nosotros entendemos que, no podemos, esta situación nos supera, en estas circunstancias Dios no puede actuar, o yo no estoy en circunstancias de ponerme delante de Dios. A veces nosotros nos sentimos avergonzados por nuestra culpa o nos sentimos apesadumbrados por nuestra carga. En ocasiones nosotros nos sentimos impotentes e incluso podemos llegar a pensar que Dios no nos va a recibir, que Dios no nos va a escuchar. Y es que miramos en nuestra vida y nos sentimos culpables porque otra vez hemos vuelto a caer en el mismo tema. Otra vez hemos tropezado con la misma piedra y podemos llegar a pensar que Dios está cansado de cada uno de nosotros. Ya no puedo, me da vergüenza. Pero este hombre, en una situación realmente terrible, bajo el control demoníaco, en circunstancia extrema, tiene la voluntad y la fuerza y la confianza de arrojarse a los pies de Jesús. Esto tiene un gran valor para nosotros. Esto tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Es que Jesús está en el control de todas las cosas. Jesús está bajo todo dirección. No hay nada que pueda escapar de su control. Cada uno de nosotros vive unas circunstancias especiales, cada uno de nosotros está pasando por unos momentos determinados, cada uno de nosotros tiene una problemática diferente. Ahora, si somos capaces de tirarnos a los pies de Jesús, si somos capaces de ponernos delante de Él, si ponemos nuestra vida, nuestro problema, nuestras circunstancias, nuestra incapacidad o cualquier otra cosa, delante de Jesús, podremos comprobar que nada está fuera de su alcance. Dice Jesús, incluso vemos cómo los demonios se someten. Dice Jesús de Nazaret, déjanos en paz. No hay nada en el mundo que pueda estar fuera de su dominio. Incluso los diablos proclaman la grandeza y la gloria de su poder. Él es el Señor, diciéndoles simplemente, cállate y sal de ellos. Se soluciona la situación. Esa situación realmente compleja, esa situación realmente difícil, esa situación que realmente nos pone los pelos de punta. ¿Qué ocurre como consecuencia de esto? Como consecuencia de esto ocurre algo importante, una transformación radical. Cuando nosotros nos ponemos a los pies de Jesús, cuando permitimos que Él actúe conforme a su voluntad,
cuando realmente colocamos nuestras vidas a sus pies, inevitablemente se produce una transformación radical. El problema es que muchas veces nosotros no queremos ponernos delante de Jesús. El problema es que en muchas ocasiones nosotros consideramos que no tenemos problema. El problema es que en demasiadas circunstancias nosotros entendemos que estamos bien y Dios no puede actuar en personas que no reconocen su pecado. Lo único que puede impedir la acción de Dios en tu vida es que tú no te consideres culpable. Lo único que puede frenar el poder de Dios en tu vida es que consideres que los que están equivocados son los otros. Que tú creas que el problema es de los demás. Cuando ocurre esto, estás impidiendo que la acción de Dios llegue a tu vida. Ahora, ¿cómo puedo saber si la culpa es mía? ¿Cómo puedo saber hasta qué punto yo soy el responsable? Hay algo muy claro: la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que algo está mal, está mal. Aunque todo el universo que nos rodee diga que está bien. Aunque la sociedad no lo considere así. Aunque las personas que me rodeen me digan una y otra vez que está bien. Si Dios dice que está mal, no le des más vueltas. Está mal. Si Dios dice que yo no estoy en el centro de su voluntad, podré engañarme a mí mismo. Incluso podré engañar a los que me rodean, pero eso lo único que logrará es evitar que el poder de Dios pueda actuar en mi vida. En este caso, evidentemente, este hombre sufre una profunda transformación independientemente de su problema, porque él se echa a los pies de Jesús. Cuando la gente llega, encuentra un cuadro totalmente diferente. Encuentra a este hombre que había sido poseído por una legión de demonios, dice. ¿Sabéis que una legión era una unidad romana que constaba de 6.000 hombres? Son muchos demonios. Lo encuentran no chillando, no agrediéndose él o a los demás, sino lo encuentran limpio, vestido, sentado a los pies de Jesús. Yo me imagino esta situación. Me imagino lo impactante de esta situación. Evidentemente se nos dice que inmediatamente después, pero debió pasar por lo menos aquella noche. Recordamos que Jesús desembarca al final de la tarde. Todo ese acontecimiento se produce en las últimas horas de la noche y es muy posible que la gente del pueblo se reúna por la mañana temprano para ver lo que había pasado. Pero a mí me llama poderosamente la atención. Ven a un hombre que ha sido transformado y que ha sido transformado de una manera indudable, que ha sufrido en su vida una profunda transformación. No ha tenido una leve transformación, no ha tenido una transformación, digamos, superficial. Ha habido una profunda transformación. Pero la atención de esos hombres se centra no en el hombre transformado, sino en los cerdos perdidos. En el peso de la balanza pueden más los cerdos que los hombres que han sido transformados. Bueno, esto nos da a entender
que muchas veces nuestra reacción ante la presencia de Dios es valorar las cosas más que su poder, es valorar nuestro entorno más que su palabra, es valorar más lo que perdemos que lo que ganamos, es hacer frente o afianzarnos en aquello que no tenemos en lugar de valorar lo que sí realmente tenemos. Y aquí hay una situación en medio de esa transformación radical muy importante. Y puede ser incluso desconcertante. ¿Qué ocurre? El hombre, ¿qué es lo que desea? Estar con Jesús. Bueno, yo lo entiendo. ¿Vosotros lo entendéis? Cuando uno sufre una acción de Dios tan profunda en su vida, lo que quiere es no moverse de allí. Con Jesús se siente seguro, con Jesús se siente aceptado, con Jesús se siente protegido, no quiere apartarse de ahí. Y también tenemos una cuestión que nos llama la atención. Figuraros, en todo este pasaje los demonios le dicen: oye, no nos mandes por ahí, mándanos a los cerdos. Y Jesús hace caso. La gente del pueblo dice: oye, mira, está muy bien lo que has hecho, pero mejor vete. Y Jesús le hace caso. Pero este hombre quiere estar con Jesús y Jesús no le hace caso. Parece un contrasentido, ¿no? Pero sin embargo, es algo que nos hace o nos debe hacer llamar nuestra atención. Cuando el poder de Dios se manifiesta en mi vida, lógicamente, el primer propósito de Dios es bendecirnos, ¿sí o no? Pero no es el último propósito de Dios. Cuando el poder de Dios toca mi vida, cuando se produce la transformación, el propósito de Dios es que recibamos esa bendición para ser instrumentos de bendición. Lo que quería este hombre era acurrucarse a los pies de Jesús, sabiendo que estando con Jesús, estando bajo su amparo, nada le podía pasar. Quería aferrarse a Jesús, disfrutar de Jesús, pasar el resto de su vida cerca de Él. Jesús le dice: ve a tu gente y habla lo que el Señor ha hecho por ti. La palabra de Dios nos insta claramente. Dice que el amor de Jesús nos apremia, llegando a esta conclusión, que Él murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. La acción de Dios en mi vida me transforma, me cambia, me bendice, pero me proyecta hacia los demás. Si yo no entiendo que la acción de Dios en mi vida tiene como objetivo proyectarme hacia los demás, experimentar su poder, experimentar su presencia, para poder decir a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo no entiendo eso, la mano de Dios se va a cortar en mi vida. Y no creceré, engordaré. Cualquiera de nosotros quiere sentir la bendición de Dios. Cualquiera de nosotros puede ver la necesidad de recibir esa bendición. Pero esa bendición no es solamente, no es fundamentalmente para que nosotros la disfrutemos. Si Dios quisiera que disfrutáramos de su bendición y su presencia, nos llevaría con Él. ¿Dónde mejor podríamos
gozar de toda la bendición de Dios que estando definitivamente en su presencia. ¿Dónde mejor podríamos estar que estando con Él? El apóstol Pablo lo dice. Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y afirma que él preferiría estar con Él, pero entiende que Él ha sido bendecido para ser un instrumento de bendición. Hay dos cosas que destacan básicamente en este pasaje. Estas dos cosas que destacan en este pasaje es que Dios es el que tiene el poder. ¿De acuerdo? Y cuando digo que es el que tiene el poder, significa que Él es la fuente de todo poder. Que en Él nace todo poder. Que no hay nada que esté fuera del alcance de su poder. Y que ese poder está a disposición, al alcance de todo aquel que esté dispuesto a utilizarlo. Evidentemente requiere que primero se olvide de sí mismo, se olvide de sus condicionantes y se tumbe a sus pies. Amén. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu problema, no importa en qué situación te encuentres, no hay nada que esté fuera del alcance del poder de Dios. Ni siquiera una situación tan extrema como la que hemos visto. Pero el segundo elemento de reflexión en nuestra vida es qué vas a hacer con ese poder. ¿Qué vas a hacer con esa bendición? ¿Qué vas a hacer cuando Dios toque tu vida? Si lo que quieres es sentarte en la barca, convertirte en un hombre o en una mujer que, bueno, yo quiero reunirme con los hermanos, yo quiero gozar, estás equivocado. Serás bendecido dando a los demás. La palabra de Dios es enfática. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Porque el que da recibirá más. No sé si os habéis parado a reflexionar sobre la letra de la canción que hemos escuchado. Si puedes creer, si estás dispuesto a creer, si estás dispuesto a dar ese paso de fe, entonces las montañas se moverán. Entonces los enfermos sanarán. Entonces tu vida cambiará. Si estás dispuesto a crecer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. ¿Verdad que es un hermoso desafío? Solo necesito un hecho. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a creer lo que Dios te está diciendo? ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede transformar tu dolor en felicidad? ¿A transformar tu angustia y tu miedo en seguridad? ¿A transformar las circunstancias que rodean tu vida? Si estás dispuesto a dar ese paso, si estás dispuesto a arrojarte a los pies de Jesús, entonces las montañas se moverán, los enfermos sanarán, tu vida cambiará. No hay nada de lo que te angustie, no hay nada de lo que te dé miedo, no hay nada de lo que te rodee, no hay nada de lo que te agobie, no hay nada de lo que te frene que Dios no pueda transformar. Dios quiere transformarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere glorificarse en ti para que tú seas su instrumento de bendición a la gente que te rodea. El tema es, ¿quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Es realmente tu deseo? Entonces,
Solo tienes que hacer una cosa: ponerte a los pies de Jesús. Aunque todo el mundo te diga lo contrario, aunque todo el mundo te señale, incluso aunque tú mismo tengas tus dudas. Las dudas no son malas. El problema es qué hacemos con ellas. Los problemas son oportunidades que Dios nos da para enseñarnos a descansar y a depender de Él. No hay nada que Dios no pueda transformar. Me gustaría terminar este tiempo invitándoos a inclinar vuestras cabezas y dar una respuesta a lo que el Señor haya podido decir en vuestros corazones en esta mañana. Os invito a orar en vuestro interior. Sí, Señor, quiero estar a tus pies. Quiero agacharme delante de ti. Quiero inclinar mi ego. Quiero reconocerte como Señor de mi vida. Pero no quiero estar siempre a tus pies. Quiero levantarme y ser instrumento tuyo para bendecir a otras personas. Quiero llenarme para vaciarme a los demás. Quiero estar contigo para poder compartir acerca de ti. Dirígeme, guíame. Amén.